Hola a todos y bienvenidos a una lección más de Fundamentos para exprimir tu Rape Shopper, competencia y paridad en colaboración con ITH Academy. Yo soy Daniel Sánchez, soy CRO en Paratitech, empresa como que más de uno conoceréis de herramientas tecnológicas dedicadas al sector hotelero. Y en el día de hoy vamos a ver cómo crear informes de competencia, cómo seleccionar tu concept para que estos informes sean lo más productivos posibles y además analizaremos qué factores debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el concept y para terminar veremos cómo se puede crear un informe de competencia en nuestro Rape Shopper Price Seeker. Comenzamos. Antes de nada, lo primero que debemos plantearnos cuando vamos a elegir nuestro concept, cuando vamos a configurar un informe de competencia es cómo debemos elegir nuestro concept y qué tipo de hotel tenemos, ¿vale? Para analizar el tipo de hotel que tenemos, primero debemos saber si estamos hablando de un urbano. Creo que no hace falta explicar lo que es un urbano, pero sí que es importante saber qué factores son importantes en este tipo de hoteles, como por ejemplo sería la ubicación, las inmediaciones, es decir, qué puntos de interés tenemos alrededor del hotel, la categoría, los servicios que podemos ofrecer al cliente y los segmentos que trabajamos. No es lo mismo un hotel urbano leisure que un hotel urbano MICE, por ejemplo. Por otro lado tenemos el vacacional. En el vacacional se suele cometer el error de seleccionar el concept solamente, por ejemplo, en unos hoteles que tengamos en las inmediaciones. Sin embargo, en este tipo de hoteles es muy importante no solamente elegir el hotel que tenemos al lado, sino ver más allá, analizar un poquito más el destino, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de un hotel en primera línea, 4 estrellas, resort, todo incluido en Costa del Sol, probablemente en tus inmediaciones no tienes hoteles que sean exactamente igual que tú, pero sí que tienes en el destino Costa del Sol. Por lo tanto, podrías tener competidores en diferentes municipios dentro del destino que serían competidores directos, ¿vale? Y sí que deberían estar dentro del informe de competencia. Además, si queremos hilar un poquito más finos, podemos tener en cuenta con nuestro Rape Shopper también destinos alternativos que nuestros clientes podrían elegir en un momento dado. Por último, tenemos los hoteles mixtos, que son aquellos que están, por ejemplo, en una ciudad costera, que tienen ese componente vacacional, pero también tienen un componente urbano. Este tipo de hoteles suelen ser mixtos porque, dependiendo de la época del año, pueden estar más enfocados a un sector o a otro, al vacacional o al urbano, o incluso dentro de una misma semana pueden ser vacacionales de fin de semana y urbanos o semiurbanos entre semana. Por lo tanto, en este tipo de hoteles sí que podría ser interesante tener dos concepts separados. Los factores para la selección del concept, como hemos visto antes, estos además serían genéricos para todos, serían la ubicación, el tamaño del hotel. Es muy importante tener en cuenta el tamaño, ya que no es lo mismo comparar un hotel de 20 habitaciones con uno de 200. El de 200 tiene más hotel que llenar y por lo tanto sus precios normalmente van a ir más escalonados en base a la ocupación. El segmento al que vamos dedicados, el precio por supuesto, los servicios del hotel como hemos visto antes, las instalaciones, la reputación online que ya sabemos todos que es súper importante y últimamente también muy importante tener en cuenta la flexibilidad, es decir, cómo de flexibles somos ante la cancelación por todo esto que está ocurriendo y es algo que realmente está marcando la diferencia entre unos hoteles y otros. Para analizar todo esto que hemos visto anteriormente, ¿qué podemos hacer? Podemos recomendar, por ejemplo, hacer un benchmarking. ¿Qué es un benchmarking hotelero? Es un estudio comparativo en el que vamos a analizar nuestro hotel, nuestro establecimiento frente a otros de la competencia, pero no vamos a tener en cuenta solamente el precio, vamos a tener en cuenta todas las características del hotel que componen el producto y además lo haremos al detalle. ¿Cómo podemos hacer un benchmarking? Este sería un ejemplo. Podemos hacer una tabla donde ponemos nuestro hotel y el resto de hoteles competidores
y en el eje vertical podemos poner diferentes aspectos del hotel que queramos analizar, ¿vale? Aquí hemos puesto unos cuantos de ejemplos como son la ubicación, las instalaciones, reputación, etcétera, pero aquí os recomendaría incluso entrar mucho más al detalle, ¿vale? Comparar habitaciones concretas, metros cuadrados, zonas comunes, etcétera, para que nos salga lo más completo posible. Todo esto le iremos dando unas puntuaciones y al final cada hotel obtendrá una nota media. Esto nos dirá en qué posición nos encontramos nosotros frente a otros competidores, nos permitirá descartar algún competidor que pensábamos que era competidor pero nos podemos dar cuenta de que no lo es y también nos permitirá incluir a otros competidores que a lo mejor pensábamos que no lo eran pero sí lo son, ¿vale? Este tipo de tablas tiene la parte mala, digamos, de que la puntuación que le damos puede ser un poco subjetiva, por lo tanto os recomendaría ser lo más objetivo posible. También podemos hacer tablas con checkbox indicando positivo o negativo, decir sí o no. Por ejemplo, si tienes piscina, sí, no, no, como vemos en la primera línea. Aquí podemos ir analizando cada uno de los componentes que tiene nuestro hotel para ver si estamos en las mismas condiciones que nuestros competidores, ¿vale? Si os fijáis, siempre pongo arriba el tamaño porque me parece un dato muy interesante a tener en cuenta a la hora de analizar el COMSET. Otras consideraciones, otros valores, digamos, más cualitativos que podemos tener en cuenta, por supuesto el segmento, que lo hemos hablado antes, la estabilidad de los mercados emisores, algo realmente importante sobre todo en los tiempos que corren. Si los mercados emisores tienen restricciones, por ejemplo, como está ocurriendo ahora con el COVID, o si los mercados emisores tuvieran algún tipo de problema interno que no permita viajar con normalidad a sus viajeros, pues nos podría causar problemas a nosotros o a otros competidores, ¿vale? Entonces tenemos que ver si nuestro público en mercados emisores es igual. La antigüedad del personal es algo que realmente es muy cualitativo, no es cuantificable, pero sí a tener en cuenta. Las nuevas tecnologías, cada vez más usadas en los hoteles y más valoradas por nuestros clientes. La conectividad, es decir, si nuestro hotel está conectado con diferentes dispositivos, el wifi, etcétera, que nos permita, sobre todo en los hoteles, trabajar. Y la RSC, ¿vale? La responsabilidad social corporativa que tenga nuestro hotel o nuestra cadena hotelera y que hace que el hotel sea percibido de una mejor manera u otra de cara al cliente, ¿vale? Y esto es una tendencia que está en auge y que es muy importante a tener en cuenta. A partir de todo lo que hemos hablado con anterioridad, deberíamos ser capaces de dibujar una matriz. A mí me gusta bastante este tipo de matrices porque nos ayuda a situarnos o a saber dónde estamos con respecto a nuestros competidores, ¿vale? Podemos, por ejemplo, esta que tenemos en pantalla, donde ponemos nuestro hotel en el centro. Arriba a la derecha ponemos hoteles que están mejor tanto en precio como en calidad. Abajo a la izquierda lo contrario, menor precio y menor calidad. Y el resto pues los vamos colocando según las puntuaciones que hayamos obtenido, ¿vale? De esta manera podremos colocarnos en precio dentro de nuestro COMSET. Por último, hay una serie de KPIs un poquito más avanzados que si tenemos las herramientas necesarias o si tenemos el conocimiento necesario, también sería interesante incluir dentro de nuestro benchmarking, ya que son datos de bastante interés, sobre todo a la hora de relacionarnos o de compararnos con los competidores, ¿vale? Por ejemplo, el Market Penetration Index, que es el MPI, tiene en cuenta la capacidad del hotel relacionando el total de ocupación alcanzada por tu hotel dentro de la ocupación total del COMSET. Es decir, comparamos ocupaciones, ¿vale? El Average Rate Index, ARI, traslada a índice, los precios medios de 0 a 100 para poder compararte con el COMSET. Es decir, no solamente tenemos en cuenta cuál es mi ADR, sino cuál ha sido mi ADR versus
nuestros competidores y se calcula básicamente dividiendo ADR por ADR del COMSET. El Fair Market Share calcula el número total de habitaciones disponibles en tu hotel en comparación con el COMSET, situando la situación real en cuanto a camas disponibles. Es lo que hablábamos anteriormente. No es lo mismo comparar hoteles de 20 habitaciones con hoteles de 200. Aunque queramos tener dentro de nuestro COMSET hoteles que sean mayores o menores en tamaño que nosotros, este KPI nos sitúa dentro de la capacidad total que tenemos dentro del COMSET. El actual share es idéntico al anterior, pero tiene en cuenta lo que realmente ha ocurrido en cuanto a ocupación, ¿vale? Estos datos, muchos os preguntaréis, bueno, ¿yo cómo sé qué ocupación ha tenido mi competidor? Pues lo podemos saber con algunas herramientas de inteligencia de mercado que hay disponibles, y también muchas veces pues los consorcios o los asociaciones hoteleras y demás nos pueden proporcionar algún dato para saber más o menos por dónde van los tiros, ¿vale? El Revenue Generation Index, que compara la rentabilidad con tu rentabilidad, la rentabilidad del competidor, con tu rentabilidad, es decir, el RevPAR versus RevPAR del COMSET, ¿vale? Y de aquí podemos obtener un índice. Igual que en el punto anterior, estos datos los podemos obtener con algunos programas de inteligencia de mercado que sobre todo se usan en urbano, ¿vale? Aquí en España en vacacional se usan poquito. Esperemos que dentro de pocos años se empiecen a usar más, pero en urbano sí que se usan bastante. Por último, vamos a ver cómo podemos crear un informe de competencia en un Rate Shopper, en este caso con PriceSeeker. Como podéis ver en pantalla, en este caso tenemos creados bastantes informes de competencia. No solamente hay un tipo de informe de competencia, podemos tener tantos como sean necesarios. Sí que recomendaría tener informes de competencia pequeñitos a pocos días vista con varias actualizaciones diarias, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un informe a 15-30 días vista con actualizaciones de precio, por ejemplo, 9 de la mañana, 12 de la mañana, 3 de la tarde. De esa manera siempre tenemos los precios frescos. Y después pues podemos tener informes de competencia a más días vista con actualizaciones pues cada 2 días, cada 3 días, etc. De esa manera no nos hace falta estar todo el día actualizando precios y podemos tener las búsquedas un poquito más controladas, ya que normalmente los rate shoppers suelen tener búsquedas diarias limitadas. Es mejor usar esas búsquedas en corto plazo, que es donde hay mucha volatilidad de precio, y las búsquedas a más largo plazo guardarlas o dosificarlas. En este ejemplo, como veis, tenemos creado varios informes de competencia a 30 días. Unos son para 2 adultos y un niño, otro para 2 adultos. Algunos son de Booking.com, otros, por ejemplo, el de abajo del todo está tirando de la OTA Alpha Rooms, porque lo hemos hecho para monitorizar este mercado también. Algunos de ellos son para esta temporada, otros son para la temporada del año que viene. Como veis, podemos tener monitorizado todo lo que ocurre en base a lo que nos haga falta. Para crear un informe, pues le pondríamos un nombre que nos resulte intuitivo. Elegimos nuestro hotel, en qué site queremos hacer el informe y nuestra competencia. Por último, elegimos en qué site queremos ver a la competencia. Elegimos qué tipo de informe queremos hacer en cuanto a ocupación, si son 2 adultos o 2 adultos y algún niño, o 3 adultos, etc. En qué fecha queremos que se ejecute el informe, es decir, ejecución desde el día de hoy o queremos que se ejecute a futuro. También podemos podemos configurar cuántos días queremos monitorizar, cuántas noches de estancia. Podemos filtrar incluso días de check-in de la semana, cálculo de estancia mínima muy usado para el sector vacacional. Abajo tenemos también algunos filtros donde podemos seleccionar si queremos ver precios de Booking Basic, ofertas móviles, en qué idiomas queremos generar el informe o en qué moneda, si trabajamos en mercados extranjeros también, o si tenemos hoteles fuera. Y también podemos seleccionar cuál es nuestra ciudad para que el sistema haga un cálculo aproximado
de la ocupación de la plaza. Podemos clicar en precios Airbnb para ver también cómo están los Airbnb alrededor de nuestro hotel, ¿vale? Y podemos seleccionar qué días queremos que se ejecute el informe y a qué hora, ¿vale? Lo que os decía, si el informe es a 30 días vista, podemos, por ejemplo, ejecutarlo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, que así cuando llegamos a la OFI lo tenemos listo, y otra ejecución, por ejemplo, a las 3 de la tarde por si hubiera habido algún cambio importante. Por último, podemos configurar en qué mail queremos que esto se notifique y ya tendríamos el informe creado. Por último, este informe lo tendríamos que ejecutar. Si queremos que se ejecute automáticamente, le daríamos esperaríamos a que llegue su hora de ejecución. Y si queremos ver los precios ahora, siempre tenemos la opción de ejecutarlo. Además, en la próxima lección veremos cómo se ve este informe, cómo es el informe por dentro, cómo analizarlo y también lo analizaremos en Excel para que podáis ver en detalle todo lo que son los filtros, las diferentes opciones que nos ofrece la herramienta y cómo analizar cada uno de esos datos. Espero que haya sido una clase productiva y nos vemos en la próxima lección. Un saludo.